pertenecen como propiedad? Sí. Solo estamos pagando la deuda que nuestro padre dejó. El ranchero heredó 3 hermanas y descubrió que el amor verdadero requiere más que buenas intenciones. En las tierras áridas de Texas del año 1883, donde las deudas familiares pueden convertirse en cadenas invisibles, Merck jamás imaginó que heredar responsabilidades ajenas le enseñaría que el amor verdadero se construye día a día con sacrificio, paciencia y comprensión mutua. La carta llegó con el polvo del camino todavía fresco en el sobre, llevando noticias que cambiarían la vida de Merck para siempre. Su tío Benjamin, hermano menor de su padre que había emigrado a Texas 20 años atrás, había muerto de neumonía, dejando deudas que superaban el valor de su pequeño rancho en Cedar Ridge. Caleb, ranchero de 34 años que había perdido su propio spread en Colorado por sequía devastadora, leyó los documentos legales con creciente incredulidad. Según el testamento, Benjamin le había dejado no solo sus tierras, sino también la responsabilidad legal de cuidar a las 3 hijas de su socio comercial fallecido, James Whitmore, cuyas deudas de juego habían puesto a las jóvenes en situación de virtual servidumbre. Caleb, había escrito su tío con letra temblorosa, estas muchachas no tienen a nadie más. Mara tiene 25 años y es maestra, pero los acreedores la han forzado a trabajar como sirvienta para pagar deudas del padre. Las gemelas, Elena y Rosa, de 18 años, están en situación similar. Como único pariente masculino superviviente, la ley territorial me hizo responsable de su bienestar. Ahora esa responsabilidad pasa a ti. Caleb había venido a Texas con sus últimos $300, esperando comprar tierra barata y comenzar de nuevo. En lugar de eso, se encontraba heredando rancho hipotecado y 3 mujeres jóvenes cuyo futuro dependía de decisiones que él no se sentía calificado para tomar. Su crianza cuáquera le había enseñado que todas las almas tenían valor igual ante Dios, pero la realidad práctica de mantener 4 personas en territorio hostil, con recursos limitados, presentaba desafíos que ningún sermón dominical había preparado para enfrentar. El problema no era solo económico, era profundamente moral. ¿Cómo podía un hombre soltero cuidar apropiadamente de 3 mujeres jóvenes sin causar escándalo social que las perjudicara aún más? El amor verdadero se construye día a día con sacrificio, paciencia y comprensión mutua, especialmente cuando las circunstancias nunca fueron las ideales desde el principio. Caleb encontró a las hermanas Whitmore en condiciones que hicieron que su corazón se encogiera de dolor y rabia. Mara trabajaba 18 horas diarias como sirvienta en casa del banquero Morrison, quien había comprado sus servicios para cubrir $200 de deuda de su padre. Elena lavaba ropa en Río Helado para señora del juez, mientras Rosa cosía hasta altas horas para esposa del sheriff, todas ganando apenas centavos que nunca serían suficientes para pagar deudas principales. Tío Benjamin trató de ayudarnos, explicó Mara cuando Caleb se presentó con documentos legales que transferían custodia. Pero él mismo tenía dificultades financieras y no pudo hacer más que ofrecernos refugio nocturno en su granero. Las 3 mujeres mostraban signos de agotamiento extremo y malnutrición. Elena había desarrollado tos persistente por trabajar en condiciones húmedas, mientras Rosa tenía problemas de visión por coser con luz inadecuada. Mara, como hermana mayor, había sacrificado su propia salud, asegurando que sus hermanas menores recibieran mayor parte de comida disponible. ¿Qué planeas hacer con nosotras?, preguntó Mara directamente, sus ojos mostrando mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo ganado a través de meses de desilusión. Caleb había pensado en esto durante viaje desde Colorado, pero enfrentar realidad era más complejo que teoría. Tienen derecho legal de vivir en rancho que heredé de mi tío. Es pequeño pero habitable. Mi propuesta es que trabajemos juntos para hacerlo prosperar. ¿Como empleadas?, preguntó Elena con desconfianza justificada. Como socias, corrigió Caleb.
rancho necesita trabajo. Ustedes necesitan hogar. Si pueden ayudar con tareas agrícolas, cocina, mantenimiento, podemos dividir ganancias equitativamente hasta que decidan qué quieren hacer con sus vidas. Rosa intercambió miradas con sus hermanas. ¿Y qué hay de reputaciones? Hombre soltero viviendo con 3 mujeres solteras causará habladurías que nos perjudicarán. Caleb había anticipado esta preocupación. Construiré habitaciones separadas. Estableceremos reglas claras sobre privacidad y comportamiento apropiado. Y si alguna de ustedes encuentra esposo que la trate bien, tendré honor de proveer dote apropiada. Pero alivio de escape de servidumbre pronto fue reemplazado por realidad de que 4 strangers con backgrounds completamente diferentes tendrían que crear familia funcional prácticamente de la noche a la mañana. No somos charity cases, declaró Mara firmemente cuando Caleb sugirió que descansaran primer día mientras él evaluaba condición del rancho. Hemos trabajado duro durante meses. No necesitamos que nos traten como inválidas. Elena añadió, y no somos hermanas obedientes que harán todo lo que hombre decida. Tenemos opiniones sobre cómo debe manejarse casa. Rosa, la más joven pero también la más directa, fue al grano. Si vamos a ser socias, queremos voz igual en decisiones importantes, no patrón benevolente dictando términos. Caleb se dio cuenta de que había subestimado completamente la complejidad de situación que había heredado. A veces los actos de buena voluntad crean más problemas de los que resuelven, especialmente cuando no se basan en comprensión real de necesidades y deseos de personas que intentas ayudar. La primera semana reveló que cada hermana poseía carácter distintivo que había sido oscurecido por meses de supervivencia desesperada. Mara emergió como líder natural con mente analítica que podía resolver problemas complejos, pero también tendencia hacia control que surgía de años protegiendo a hermanas menores. Necesitamos presupuesto detallado, declaró durante segunda cena, extendiendo páginas de cálculos que había preparado. Gastos actuales, proyecciones de ingresos, cronograma de pagos de deuda. No podemos funcionar sin plan financiero sólido. Elena resultó ser artista frustrada con sol gentil, pero voluntad de hierro cuando se trataba de principios morales. Había transformado cabin decrépito en hogar acogedor, con decoraciones improvisadas y arranged furniture, para crear spaces que respetaran privacidad de todos. Belleza no es lujo, insistió cuando Caleb sugirió que flowers y curtains eran unnecessary expenses. Es necesidad humana básica. People need hope, y hope comes a través de environment que nourishes soul además de body. Rosa, despite being youngest, possessed razor-sharp wit y practical skills que often surpassed her older sisters. She había figured out how para maximize efficiency de every task, dari managing chickens para organizing tool storage. Mara planifica, Elena decorates, pero yo hago que things actually work. Bromeó durante evening, cuando habían achieved más en one day que Caleb había accomplished an entire previous week. Pero living closely together también revealed personality conflicts que threatened para destabilizar their fragile cooperation. Mara's need para control clashed con Caleb's independent nature, while Elena's perfectionism frustrated Rosa's preference para quick solutions. No puedes reorganizar mi workshop sin consultar, protestó Caleb cuando encontró que Mara había rearranged his tools según her own system. Necesito encontrar things donde expect them para B. Your system wasn't system at all, respondió Mara coolly. Era caos que wasted time y created safety hazards. Elena y Rosa began taking sides in various disputes, creating factions que threatened para split household into competing camps. Rosa supported Caleb's right para maintain control over certain areas, mientras Elena agreed con Mara que better organization benefited everyone. Crisis came cuando Caleb discovered que Mara había been secretly negotiating con neighbor rancher about selling portion de their land
para pay off debts más quickly. She había acted without consulting others, believing que her responsibility como eldest sister gave her authority para make such decisions. ¿Cómo pudiste hacer esto sin hablar con nosotros?, demanded Rosa con hurt y anger, que surprised everyone con its intensity. Prometiste que seríamos socias, no employees quien no tienen say in important decisions. Elena, usually gentle peacemaker, también expressed frustration. Mara, you can't protect us from everything. Necesitamos learn para make our own choices, even si sometimes they're wrong ones. Caleb realized que he había been making similar mistake, assuming que his role como protector gave him final say in household matters. Maybe we all need para step back y define exactly what partnership means para each de us. That night, 4 tired, frustrated people sat around kitchen table para first completely honest conversation since they'd been thrown together by circumstances beyond their control. I'm scared, admitted Mara, her usual composure finally cracking. Durante months, keeping Elena y Rosa alive was only thing that mattered. Now que we have security, no sé how para stop controlling everything. Elena revealed her own fears. I want para contribute, pero también want para pursue art que makes me happy. Feel selfish para caring about personal dreams cuando everyone else is working para survival. Rosa expressed frustration que had been building. Being youngest doesn't mean my opinions matter less. Want respect para my ideas, not just appreciation para my work. Caleb acknowledged his own limitations. Grew up thinking que protecting people meant making decisions para them, learning que real protection means helping people make their own good decisions. Verdaderas familias se forman no cuando todos están de acuerdo, sino cuando aprenden a disagree respectfully y encontrar compromises que honor everyone's needs y dignity. La frágil armonía que habían comenzado a construir fue destrozada cuando James Morrison, hijo del banquero que había empleado a Mara, llegó con grupo de hombres armados y documentos legales que afirmaban que deudas de padre de las hermanas no habían sido completamente saldadas. Señor Merck, declaró Morrison con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parece que hubo error en calculations. Deudas de James Whitmore totalizan $400, no 200 como previously stated. Estas mujeres todavía me deben $200 de service. Caleb estudió documentos con growing anger, recognizing forgery work que had been designed para look official. Estos papers weren't part del original estate settlement. ¿De dónde salieron suddenly? Discovered in father's personal files después de his death last month, lied Morrison smoothly. Legal ownership de estas women's labor contracts transfers para mí como heir de his business interests. Yay. Morrison había brought Sheriff Williams y 2 deputies para enforce his claim, creating situation donde resistance podría result en Caleb being arrested para interfering con legitimate debt collection. Worse, había timing perfect para cuando las hermanas habían finally begun para feel secure. Señor Morrison, intervino Mara con dignity que masked her terror. Esos contracts were fulfilled months ago. No debemos additional service. Contract terms were lifetime servitude until full debt satisfaction, respondió Morrison cruel. Y since interest continues para accumulate, debt will never be fully paid under original terms. Elena y Rosa moved closer para Caleb, seeking protection he wasn't sure he could provide against corrupted legal system que favored men con money y connections. There's solution, por supuesto, continued Morrison casually. Caleb Merck could assume full financial responsibility para debt by marrying one de las sisters, making him legally liable para family obligations. Morrison's proposal created impossible situation. Caleb could protect Hermanas by marrying one of them, but such marriage would be based on coercion rather than love.
Refusing would mean watching 3 women be forced back into virtual slavery. "Which sister would you choose?" pressed Morrison, enjoying psychological torture one was inflicting. "Elder one con education. Twins koji are young is strong. Decision must be made today. Oh, I collect all 3 para fulfill their obligations." Caleb felt rage building que threatened para override judgment, but he also recognized trap he had been carefully constructed. Morrison wanted him para react violently, providing excuse para arrest him, why claim Hermanas without opposition. But entonces Rosa stepped forward con courage que surprised everyone present. "Señor Morrison, we have counter-proposal." Her voice carried confidence que came from weeks de growing self-respect. "Instead de one marriage para cover debt, all 3 of us will marry Caleb. That makes us family unit que shares all obligations. Why, como legal wives, we can't be forced into servitude by outside creditors." Morrison's face darkened, как he realized que Rosa había found loophole in his carefully constructed trap. Multiple marriages, while unusual, were not illegal under territorial law, see all parties consented. Eleanor quickly understood Rosa's strategy. "See, we choose group marriage para mutual protection. Caleb becomes our husband, we become his wives, ye family debts become shared responsibility que can be paid off a través legitimate work, rather than forced servitude." Mara, despite her surprise at sister's bold proposal, recognized wisdom and desperate plan. "Mr. Merck, if you are willing para accept this arrangement, we can create legal barrier que Morrison can't breach." En los momentos de mayor peligro, las soluciones más desesperadas pueden revelar la profundidad del compromiso que las personas están dispuestas a hacer para proteger a quienes aman. El silencio que siguió a la propuesta de Rosa fue más tenso que cualquier tiroteo que Caleb hubiera presenciado. Morrison y sus hombres intercambiaron miradas de incredulidad y growing anger, mientras realizaban que su trap perfecta había been turned against them by desperate pero clever strategy. "Eso es ridiculous", sputtered Morrison. "Multiple marriages son immoral y socially unacceptable." "Pero no illegal", pointed out Sheriff Williams reluctantly, clearly uncomfortable con situation, but unable para deny legal reality. Territorial law allows polygamous unions si all parties consent freely. Caleb mirando a las 3 sisters, quien had become his family durante past weeks, understood que they weren't proposing real marriage, but rather legal fiction, que would protect them all from Morrison's exploitation. Yet, On también realized que such arrangement would create complications que none of them had fully considered. "Ladies," On said carefully, "are you certain que understand implications de what you're proposing? Marriage, even marriage de convenience, creates obligations y expectations que could complicate our lives significantly." Mara stepped forward con resolution que had carried her familia a través months de hardship. "Caleb, we understand perfectly. We're not asking para romantic love or traditional marriage. We're asking para legal protection que allows us para work together como family without interference from men like Morrison." Elena added her voice. "During past weeks, you've shown us more respect y kindness than we've experienced since the father died. If marriage para mutual protection makes you uncomfortable, we'll find another way." "No," interrupted Rosa firmly. "This is best solution le all CUA us. Caleb gets partners que can help make ranch profitable. We get legal protection y chance para build real lives. Morrison loses power over us. Y everyone benefits except people yaki deserve para lose." Judge Harrison, who had been summoned para witness proceedings, cleared his throat nervously. "Mr. Merck, do you consent para this unusual arrangement?" Caleb looked at Morrison's frustrated face, at Sheriff Williams's obvious discomfort, at 3 brave women who had found courage para propose solutions show protected everyone who cared about.
Unrealized, so this wasn't just about legal protection. It was about choosing para commit fully para family, show had been formed by circumstance, but strengthened by daily choice para support each other. Yes, undeclared voice show carried certainty he hadn't felt in weeks. I consent para marry Mara, Elena y Rosa Whitmore. Voy understanding show our union is based on mutual respect, shared responsibility, why commitment para protect y support each other como true family. The ceremony show followed was unlike anything Cedar Ridge had ever witnessed. Judge Harrison, clearly uncomfortable and Hung legally obligated para proceed, performed 3 separate ceremonies, and Hung related ceremonies show created legal family unit nobody could challenge. Morrison's defeat was complete, pero his anger was dangerous. As he prepared para leave Voy his men, on turned back Voy threat pu nobody missed. This isn't over, Merck. Abnormal arrangements like this don't last. When they fall apart, I'll be waiting. But trong weeks show followed. Something unexpected happened. What had begun yak desperate legal strategy began para develop into genuine family bonds, который transcended original convenience. Not romantic love, nhung something deeper. Mutual commitment osnovaný na respect, shared work, why daily choice para put family welfare above individual desires. Mara's organizational skills combined Voy Caleb's ranching experience para create profitable operation. Elena's artistic talents attracted customers to commissioning decorative items, while Rosa's practical innovations increased efficiency CUA every aspect CUA ranch life. More importantly, they developed system QA decision-making. ETA respected everyone's input, household rules, nay protected privacy while encouraging cooperation. Why mutual support, Kotori helped each person pursue individual dreams. Trong context, QA shared commitment. 6 months later, when traveling preacher visited Ranch J check on unusual family situation, on found 4 people, Kotori had created something unique. Marriage based not on passion, nhung na shared values, mutual respect, why daily choice, para work together across all challenges. El amor verdadero se construye día a día con sacrificio, paciencia y comprensión mutua. Y sometimes más profundo bonds are formed through commitment para protect y support each other, rather than cheres romantic passion alone. El rancho Merck había prosperado por unusual pero effective partnership mesdu Caleb y his 3 wives. Kotori had created model QA cooperation, show attracted attention desde other struggling families in territory. Their success was measured netolk of economic terms, no of development QA system quo, allowed each person para pursue individual goals, strong context, QA shared commitment. Mara established first teacher training program of county, preparing young women para careers of education. Elena's art studio produced commissioned work. Show was shipped to customers of distant cities, while Rosa developed agricultural innovations to improve productivity in the entire region. Children arrived gradually. Mara's son Benjamin, Elena's daughter Sarah, Rosa's twins James and Maria. Each child grew up understanding that family could take many forms. Isho love was measured by daily acts SHL care, rather than conventional expectations. Morrison never succeeded of disrupting their arrangement, eventually leaving territory when his own business failed debido a reputation de dishonesty. Judge Harrison, initially skeptical, became advocate J legal reforms, which protected unconventional families from discrimination. Visitors frequently asked how their unusual marriage worked in practical terms. Answer was always same. With patience, humor, why daily choice, para put family welfare above personal pride. Love comes in many forms. No commitment para protect and support each other is foundation la any successful family. Their story became legend v reformed Cedar Ridge. Proof show creative solutions para desperate problems could produce lasting happiness, cuando based na mutual respect rather than social conventions. En las tierras áridas de Texas del año 1883, Caleb Merck
y las hermanas Whitmore habían demostrado que el amor verdadero se construye día a día con sacrificio, paciencia y comprensión mutua, y que las familias más fuertes son aquellas que choose daily para support each other across set challenges, regardless whether their arrangements fit conventional expectations. A society often values appearance over substance.